En ocasiones puede pasar que nos envían un mensaje o varios, pero lo borran, dejándonos con la duda de qué es lo que decía. Hay dos modos de ver estos mensajes eliminados de WhatsApp. La primera que te voy a enseñar a continuación es para los celulares que traen esta función de fábrica sin necesidad de usar una aplicación. Ya vas a ver cómo puedes comprobar si la trae y cómo usarla. Para comenzar, acá tengo un chat de WhatsApp, que se puede ver que está vacío como ejemplo. Y me van a enviar un mensaje de prueba. Acá me llegó la notificación del mensaje. Al eliminarlo la otra persona, la notificación puede desaparecer. De todas formas, todos sabemos que en el chat aparece que el mensaje se eliminó, a diferencia de otras aplicaciones de mensajería que no lo indican. Luego lo que vamos a hacer es ir a configuraciones y buscar historial de notificaciones. Vamos hacia arriba y lo seleccionamos. Esta función viene desactivada de fábrica, así que tenemos que activarla. Y acá podemos ver los mensajes que nos han llegado de WhatsApp, incluso los eliminados. Ahora el segundo método, que además trae más funciones, es mediante una aplicación. Esta te puede servir si tu teléfono no tiene la función anterior. Y lo podemos hacer mediante esta app llamada BAM, que está en Google Play. Teniéndola, la abrimos y nos aparecerá esto. Le damos a aceptar. Tocamos en habilitar para dar permisos de lectura de las notificaciones a la app. Aquí te explica cómo funciona la app. Aquí te advierte de algunas cosas, como de que la app no sirve para chats silenciados o recuperar mensajes ya vistos en el chat. Siguiente. Seleccionamos WhatsApp. Con esta app puedes recuperar contenido multimedia de fotos, videos y audios. Hay que darle en habilitar para seguir. Si quieres usar esta función de la app, hay que darle en permitir aquí, que te pedirá permisos para acceder a las carpetas. Lo puedes hacer luego, ya que es opcional. Si no, solo recuperar a texto. En caso de que lo permitas y quieras recuperar multimedia, tienes que ir a ajustes de WhatsApp. Y en la sección de almacenamiento y datos, tener habilitado las descargas automáticas del tipo de contenido multimedia que te gustaría poder recuperar. Porque la app necesita que el contenido haya sido descargado para recuperarlo. Que para ello también es necesario una conexión buena a internet y que dé tiempo al celular de descargar el contenido antes de ser eliminado. Probemos la aplicación. Nos llegó un mensaje. Sorpresa, lo eliminaron. Pero en la app nos aparecerá y podemos verlo. La limitación con estos métodos es que es necesario tener estas funciones habilitadas antes de que eliminen el mensaje.